Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad quisiera exponer sobre un tema que últimamente es de mucho interés, donde vemos muchas personas indagando, buscando, investigando, estudiando sobre el tema, y quisiera aportar en relación a ello, y es sobre la mística o el misticismo judío. Cuando vemos nosotros lo que regularmente en las redes se habla sobre este tema, que siempre está relacionado con la cábala, muchas veces el enfoque que se hace es totalmente lejos de lo que se podría aportar como herramienta o recurso para aquellos que quieren conocer verdaderamente lo que esto representa. En este caso, para comenzar, la palabra mística y misticismo están estrechamente relacionados y a menudo se usan de forma intercambiable. Esto nos muestra que para muchas personas colocar mística o colocar misticismo sería lo mismo, pero cuando estudiamos no son exactamente lo mismo. Etimológicamente representan algo diferente, pero están conectados. O sea, hay una sutil pero importante diferencia entre ellas, ya que la mística se refiere a la experiencia directa individual de una unión o conexión profunda con lo divino, lo trascendente o la verdad oculta, que es un momento, que es una experiencia, que es una vivencia, o es algo que se revela a nuestro Neshama y que se transforma como en una huella, una marca en nuestra vida. Quiere decir que la mística es el fenómeno en sí mismo. La mística es lo que se vive, lo que se experimenta y se siente. Por eso, muchas personas cuando hablan de la mística, simplemente recomiendan que cada uno pueda transitar su camino y experimentar, poder vivir su relación y su conexión con el Eterno. De allí que muchos expresaron tener una experiencia mística por ese momento de conexión profunda con lo divino. Pero cuando hablamos de el misticismo, es el conjunto de instrucciones, de enseñanzas, de creencias e incluso de prácticas que giran en torno a la posibilidad de alcanzar una experiencia mística. De allí que surja la corriente filosófica, o vamos a llamarla, vamos a utilizar esta palabra prestada, religiosa, que estudia y promueve la unión con lo divino. Esto genera una base o ideas o pensamientos o principios sobre la búsqueda de la unión con la divinidad. Y esto ha traído como consecuencia la práctica de muchas personas a través de métodos, de ritos, de liturgias, de meditación, de oración a solas, incluso hasta de ascetismo, y disciplinas que están relacionadas con esta búsqueda, los cuales se crean para originar ese estado de conexión o el intento de alcanzarlo. Así pues, la mística es la experiencia y el misticismo es el camino o el sistema para llegar a esa experiencia. Podríamos decir que el misticismo es como la teoría, la práctica, mientras que la mística es el objetivo final o el resultado de la teoría y de la práctica. Por ende, existe una gran mayoría que estudia el misticismo sin lograr alcanzar una experiencia o un momento místico. Y hay personas que por diversas condiciones o situaciones del momento, del tiempo, pueden experimentar una experiencia mística sin haber estudiado nada del misticismo. Cuando hablamos de la mística o del misticismo, en este caso judío, conocido también por muchos o relacionados con la cábala,
y de allí su raíz etimológica, que es cabal, que traduce como lo que se recibe o recibir, representa la dimensión interna, espiritual y trascendental del judaísmo. A diferencia de otras corrientes religiosas o filosofías que disocian lo espiritual de lo cotidiano, el misticismo judío busca revelar más bien la divinidad en lo cotidiano. Es como tratar de hacer que descienda lo superior a lo inferior. Regularmente siempre vemos de personas queriéndose como que elevar, subir, ascender. Pero para la persona que ha estudiado, que se ha preparado en todo lo relacionado con el misticismo, ve la experiencia no solo como la forma de ascender o de elevarse para tener esta experiencia o conexión con lo divino y de allí la mística, sino también hacer que descienda y esa experiencia poderla experimentar de muchas maneras. Entonces de allí lo espiritual y lo cotidiano pudieran interconectarse. La mística como experiencia sobrenatural siempre ha sido como un objetivo de aquellos que no solamente estudian, sino que están entendidos que el objetivo principal del estudio es poder vivir aquello que se está aprendiendo y que al vivirlo, esto les permite alcanzar esa conexión con el Eterno a través de un proceso que se llama Debekut y ser un Ejad con el Eterno. De allí que el misticismo busca revelar la divinidad de lo cotidiano. Es encontrar el sentido profundo de la existencia y experimentar una unión directa con el Creador. Así que el misticismo judío constituye uno de los aspectos más profundos y enigmáticos del judaísmo, porque no es simplemente una corriente esotérica como muchos piensan o alternativa, sino una vía espiritual compleja que busca la unión con el Creador. Esa comprensión del universo desde lo oculto y la transformación del alma humana. A lo largo de la historia ha evolucionado desde formas arcaicas de espiritualidad hasta sistemas más sofisticados e incluso codificados, influyendo no solo en la creencia judía, sino también en corrientes filosóficas. O incluso vemos nosotros que en el ámbito cultural, específicamente dentro de los artistas y todo esto, ya vemos pinceladas de misticismo. Así que esto es algo que ha venido impactando, y más que a través de las redes sociales el alcance es mayor, y esto ha generado como inquietud, y esa inquietud las personas tratan de saciarlo indagando, buscando, investigando mucho más sobre el tema. Así que hablar del misticismo judío y su origen no nace como un sistema único, sino como una serie de experiencias espirituales dispersas que con el tiempo se estructuraron en formación, en tradición y posteriormente en escuelas. Muchos de los que han tenido esta gran experiencia han querido motivar a que cada quien pueda experimentar la propia. No han querido establecer como un modelo, sino que cada quien en su búsqueda del Creador y querer tener esa conexión pueda encontrar su propio camino. De allí que muchos en su momento no quisieron escribir en relación a esto, pero posteriormente algunos vieron lo valioso que podría ser para las futuras generaciones y otros simplemente motivaron e influenciaron a sus discípulos para que ellos siguieran el camino tomando como referencia lo que aprendieron de sus maestros. Así que estas experiencias son personales.
En los mismos textos de la Tanakh, cuando empezamos a estudiar a profundidad y especialmente en los profetas, vemos que tanto Ezequiel como Isaías se vislumbran visiones de lo que es esta mística y empiezan a ver apariciones de tronos celestiales, de seres alados, de ruedas giratorias, de carrozas y una serie de elementos que, estudiándolo a profundidad, nos están mostrando algo que está codificado. En la época del Segundo Templo aparecen escritos con carácter profético, para algunos apocalípticos, y experiencias del ascenso al cielo conocido como Ejalot, y también la Merkabá. Dentro del Talmud, aunque los sabios rabínicos regulaban el estudio de este misticismo, porque muchos pensaban que podrían desviar a la persona de la observancia de la Torá, porque podrían verlo como un atajo que no generaba como que compromiso, responsabilidad, hay registros de rabinos que a través del estudio profundo por métodos de interpretación, como el caso de Rabbi Akiva, pudieron conocer en nivel Sod algunas cosas que les sirvieron como herramienta para tener su experiencia mística. La Cábala, propiamente dicha, surge como término en el siglo XII, pero su raíz y lo que representa es algo milenario. Así que el misticismo judío tiene sus raíces dentro de la cultura hebrea, y los primeros escritos rabínicos empiezan a darnos luz en cuanto a este tema. Desde los profetas que tuvieron visiones celestiales, como mencionamos previamente, hasta los sabios del Segundo Templo y posterior a ello, porque la tradición y el misticismo ha sido parte esencial del judaísmo. Cuando vemos nosotros la Merkabá, basada en la visión de Ezequiel, da origen a los primeros textos de la búsqueda de esa experiencia mística. Cuando empezamos a ver literatura que describe el ascenso del alma a los palacios celestiales, lo que era el nivel de conciencia o lo que es el alma en sus diferentes formas, y de allí el concepto de Ejalot. También vemos en el Talmud cosas que también empiezan a mostrarnos ciertos elementos que nos muestran la búsqueda a través del misticismo de esa conexión espiritual. Así pues, el misticismo como un medio, como un canal de conocimiento que nos ayuda a transitar un camino, ha sido lo que se ha venido indagando, profundizando, incluso han surgido otros métodos, otras formas de conexión, y todos ellos conectadas con el misticismo. Por eso, con el tiempo, todas estas ideas fueron codificadas en escuelas de pensamiento cabalístico, especialmente a partir del siglo XII, donde vemos el surgimiento de muchos grupos y cada quien planteando desde su enfoque las experiencias místicas que ellos experimentaron. Así que el misticismo judío viene a ser esa búsqueda de esa vivencia directa e íntima con el Eterno, o lo que es igual Ein Sof, o el infinito, y se fundamenta en revelaciones espirituales más allá del intelecto, o sea, es abrir la mente o sacar a la mente encajonada el entendimiento y comprensión tanto de lo simbólico y profundo de la Torá, utilizando diversos métodos de interpretación y entre ellos el Sod, la transformación interna, la rectificación del mundo interior, ya que lo ven como un obstáculo para poder alcanzar un nivel espiritual que le permita tener esa experiencia mística. Entonces, estos grandes rabinos han hablado de que la única forma de lograr esa conexión es a través de un cambio profundo dentro de nosotros mismos, en este caso de los midot o las cualidades y de rasgos de carácter. Esto permite esa conexión con estas fuentes espirituales que empiezan a promover esta búsqueda
pero a través de un trabajo profundo en lo interno. Así que muchos empiezan a enseñar la importancia de que no se trata solo de saber o de conocer, sino de ser. Y para ser hay que construirse. Entonces es un entrenamiento en función de crear las condiciones para llevar nuestra alma a un nivel espiritual que le permita experimentar la mística, acercarse a la luz divina mediante estos actos que se ven reflejados en el hombre cuando semejante al Eterno, o lo que es igual, de Mut, pueda revelar la imagen del Eterno. Entonces el misticismo son los medios por el cual se da una búsqueda de esa comprensión profunda del Eterno o de la existencia del Ein Sof y de todo el universo más allá del entendimiento racional o científico. Busca experimentar la presencia divina y poder revelar el orden oculto del cosmos y comprender el propósito del alma humana en este mundo y sus limitaciones. De allí que algunos hacen uso también de la Sefirot como canales por los que fluye la energía divina y la Torá como instrumento de revelación codificada de la divinidad para transitar de la mejor forma por la Sefirot. Hay rabinos que destacan dentro del misticismo judío, como el caso de Rabí Akiva, figura central de la experiencia del Pardés, en especial del nivel Sot. También vemos a Rabí Shimon Bar Yochai, tradicionalmente considerado como autor del Zohar. Vemos a Ramban, que es Nachmánide, no Maimónides, que integró la Cábala con el pensamiento y la interpretación bíblica, siendo Nachmánide un gran jurista, pero sobre todo un gran maestro en cuanto a la forma de interpretar la Torá. Vemos también a Rabí Moshe de León, que para muchos es el redactor del Zohar en Castilla. Vemos al Rabí Isaac Luria, el Ari, que revoluciona la Cábala con su sistema luriánico. Vemos también al Rabí Moshe Cordovero, autor de obras sistemáticas como el Pardés Rimonín, y al Baal Shem Tov, fundador del Hasidismo, y de esta forma también la búsqueda a través de la Cábala y de todo el misticismo de esa conexión al Eterno con personas que no tenían mucho dinero y que el Baal Shem Tov vio que estaba en riesgo que esa generación pudiera alejarse de la Torá y buscó la forma de poder conectarlos. Ahora, para nadie es un secreto que dentro del misticismo, dentro de todos estos métodos o formas o prácticas para buscar esa conexión con el Eterno, existen ramas. Está la Cábala estática profética a través de meditaciones y visiones de Abraham Abulafia, hablando de la mística, del nombre divino y de la meditación y todo esto. Está la Cábala teosófica de Cordovero y de Lari, donde estudia la estructura del universo a través de los Sefirot. Está también la Cábala práctica, que utiliza los nombres divinos, pero también incurre en una parte de la astrología y también toman mucho de la gematría. Y está la Cábala hasídica, que enfatiza el servicio interior, la transformación del ser, la alegría y el amor y la empatía. Ahora, para la mayoría de los judíos que se han dedicado al estudio de la Torá y buscar la forma de conectarse con el Eterno, la Cábala representa primeramente la dimensión interior de la Torá. Lo ven como una llave para comprender el propósito de la creación. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Cuando hablamos del Tikkun Nefesh como la rectificación del alma, que nos lleva al Tikkun Olam, de la rectificación del mundo para experimentar la Geulá o la redención. Lo ven también como una vía de elevación espiritual y refinamiento del carácter. Y de allí la importancia de en quién nos vamos construyendo a través de la Torá. Porque representa la dimensión más elevada y secreta del judaísmo,
La Cábala da profundidad al cumplimiento de los mandamientos, al estudio de la Torá y al sentido de la vida, porque para muchos ofrece herramientas para vivir con mayor conciencia espiritual y conectar con el misterio divino. En pocas palabras, mucha gente busca conocer, aprender, estudiar, pero no practican nada de lo que estudian. Mucha gente no vive lo que conoce. Por eso, a veces con sus acciones y su comportamiento no es coherente con aquello que ha estudiado o dice ser, o en este caso el conocimiento que dice tener. Entonces, el misticismo busca que las personas puedan llegar a un punto donde se dé ese da'at, que no es un conocimiento, sino como la forma de conectar lo que es la Biná con la Jogma, lo que es el conocimiento, la inteligencia con la sabiduría. En pocas palabras, pasamos de tener algo implantado en nuestra alma, y en este caso en el área del sejel, del intelecto, para obtener una revelación en nuestro Neshama que nos hace ver comprometidos y caminar en aquello que el Eterno está implantando de alguna forma en nuestro hombre interior. O sea, pasamos del nivel de Nefesh a un nivel de Neshama. Y esa es la manera en la cual la gente puede superarse a sí mismo y poder acercarse al Creador y tener una experiencia mística. Porque el misticismo busca elevar al ser humano hacia origen divino, a cómo era originalmente, a lo que es la esencia del alma, a poder quitar los kelipot, los velos que han impurificado su esencia para llegar al nivel del alma pura. El misticismo busca comprender estos secretos y todo lo que el alma representa e inspirar el cumplimiento de los mandamientos, pero desde la conciencia. O sea, el estar consciente es estar despierto que el mandamiento es un medio que me permite llegar al Eterno, y a través de la obediencia yo voy tumbando los kelipot. Entonces, ¿qué es lo que me motiva a cumplir los mandamientos? ¿O cuál es la kavaná, cuál es la motivación que me lleva a cumplirla? El misticismo nos ayuda a tener más claro todas estas ideas, porque es como participar en la restauración cósmica mediante actos justos. Es conocer y acercarse al Eterno, elevando nuestra alma y también creando condiciones a través de actos de justicia, porque de esta forma empieza a descubrirse el orden espiritual de donde emana la verdad, la cual sustenta la realidad física. Quiere decir que esta realidad física viene a ser el reflejo de una verdad espiritual superior, pero que en nuestro nivel de Nefesh no tenemos la capacidad de poder percibirlo. Y por eso necesitamos de todas estas herramientas. Así que todos estos fundamentos, desde el Ein Sof como el infinito, donde el Eterno no puede ser comprendido ni limitado, y de allí lo que representa el Tzimtzum como esa contracción de la luz divina para abrir un espacio y permitir la creación, y así poder manifestar la Shekinah, la presencia divina, especialmente en aquellos a los cuales el Eterno ha depositado aquello que el Eterno le ha dado, le ha dotado para llegar a un nivel de revelación mayor. También a través de los nombres divinos y las combinaciones sagradas que reflejan aspectos del Creador y la forma como se da a conocer. De esta manera, los Sefirot, o esas 10 emanaciones a través de las cuales el Eterno crea y se relaciona. Y esto origina también llegar a ese nivel de Tikkun Nefesh, de esa acción humana para corregir la ruptura espiritual del mundo. Así que el misticismo aporta mucho al ser humano en su desarrollo espiritual, porque lo hace mirar hacia adentro, trabajar su mundo interior y lograr el crecimiento personal, porque esto ayuda a tener conciencia del alma y propósito de vida.
pero también a tener una conexión mayor con el prójimo que fue creado a imagen y semejanza del Eterno y por lo tanto es portador de una chispa divina. También a crear condiciones para ser una vasija y ser parte de la luz divina que puede recibir de acuerdo al trabajo que haga sobre sí mismo. De allí el sentido profundo de la espiritualidad y de lo que nosotros somos para crear esas condiciones donde el Eterno pueda derramarse o vertirse. Quiere decir que dependiendo del trabajo será la forma como cada quien prepare un espacio y de esa manera se pueda vertir todo lo que el Eterno desea para que la gente pueda tener esa conexión o esa experiencia mística de la cual estamos hablando. Y esto nos lleva a una vida más íntegra, centrada, llena de sentido, con dominio propio y despiertos al mundo. No en vano, hay libros importantes al momento de estudiar la forma de alcanzar ese nivel, y por eso el misticismo judío nos aporta literatura. El caso del Zohar, que es una obra central de la Cábala, y posee también comentarios o muchas explicaciones que involucra la mística. El Sefer Yetzirah, el libro de la formación, un texto antiguo sobre la creación, también tiene muchas herramientas que aportar. El Pardes Rimonín de Moshe Cordovero y la sistematización de la Cábala también aporta. Ex Haim del Ari, redactado por el rabino Haim Vital, hablando del árbol de la vida luriánico. El Bair, uno de los textos cabalísticos más antiguos. O también el Tanya, Cábala hasídica, en la cual el rabino Schneur Salman del Yadi también plasma mucho de estas enseñanzas. Esto, sumado también a niveles de interpretación como la gematría, que estudia el valor numérico de cada letra y la sumatoria de ello nos da un resultado por el cual nos muestra un mensaje que ha quedado codificado dentro de estas letras y que es esencial en el misticismo judío, porque es un método para interpretar las palabras hebreas a través del valor numérico, revelando conexiones ocultas. Por ejemplo, cuando hablamos de Ejad, el valor numérico es 13. Cuando hablamos de Avá, el valor numérico también es 13. Quiere decir que Ejad, Avá o la unión es igual a amor y es un mensaje profundo dentro del misticismo. Los cabalistas descubren así significados más allá de lo literal, como el nexo entre la Torá y el alma, entre las letras y su energía o su fuerza espiritual y lo que son los nombres con su esencia. Y de ahí la importancia de cada uno de ellos y por qué fueron cambiados también los nombres a muchos personajes que aparecen a lo largo de la Tanakh. Así que las implicaciones de este tema, en este caso el misticismo, es producto o conlleva la interiorización de la Torá. No es un asunto de normas, sino de energía divina como lo ven muchos rabinos. Es la unión entre lo físico y lo espiritual. Es la transformación de este servicio de lo que es la bodá en una experiencia mística porque eleva al hombre a una dimensión superior. Es la elevación del estudio para no tener un conocimiento en el alma, sino una revelación que traiga como resultado el Da'at y así el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría se fusione y poder caminar en una dimensión celestial mayor, pudiendo mostrar al Eterno a través de las acciones cuando actuamos semejante a Él y revelamos su imagen. Así que hoy más que nunca, la búsqueda de todo esto y de allí el misticismo, porque responde al vacío espiritual dentro de una generación carente de muchas cosas. Por eso su relevancia incluye el hecho de dar profundidad a la vida espiritual, el de promover esa unión entre aquello que estudiamos con la práctica, el hecho de brindar una cosmovisión espiritual integradora, el de caminar conscientes, viendo al Eterno en cada momento, el de buscar esa experiencia personal como parte de una meta particular. Así que el desarrollo de todo el misticismo
Para algunos ha sido una gran bendición, otros lo han visto como un atajo, otros simplemente como algo que está en el momento y quieren saber qué es lo que representa, otro porque le gusta, porque es la novedad, y cada quien lo está buscando desde su perspectiva. Pero cuando se busca guiado por un maestro, cuando se estudia apropiadamente lo que representa, puede ser una gran herramienta. Vemos nosotros como el misticismo luego del siglo X se fue desarrollando. Lo vemos en España, en Provenza, donde surgen círculos místicos y estudiantes del Zohar. Lo vemos también en Safed, esa edad de oro con el Lari, con Cordovero y otros más. Vemos también en Europa Oriental, donde nace el hasidismo, donde nace un movimiento espiritual popular, pero también revolucionario. Lo vemos también con el renacimiento cabalístico en Israel y en el mundo, con estudios académicos en el siglo XX y en el siglo XXI. Así que todo esto nos muestra el impacto a nivel mundial y que se ha mantenido a lo largo de los siglos y que cada día está cobrando mayor interés. El problema es que al no caminar guiado o estudiando a profundidad, pudiera generar dudas o simplemente la persona se iría diluyendo en el tiempo a no tener comprensión de a dónde lo está llevando, o a lo mejor no llena las expectativas con las cuales comenzó el estudio de todo esto. Porque si la persona no tiene conciencia plena de lo que representa el misticismo como un medio y no como un fin en sí mismo, es evidente que la gente va a claudicar. Pero para otros ha sido una herramienta aplicable a la vida. Muchos a través de la meditación de los nombres divinos, de aquello que aparece en la Torá, a través de codificaciones de la gematría, otros a través de un estudio profundo de la Torá, para mejorar, buscando transitar en su mundo interior, tomando en consideración la revelación de Jacob con la escalera, viendo la escalera como peldaños o etapas de la vida de cada uno, que hace que entre en esa introspección y de esta manera evaluar cómo ha venido caminando en cada etapa y qué ha sido superado y qué no. Cuáles son los obstáculos, hablando como elementos internos que le impiden acercarse al Eterno o tener esa experiencia mística, pero también las adversidades como parte de las condiciones del entorno o de la cosmovisión particular de aquel que está buscando todo esto. Toda esta búsqueda constante de unión con lo celestial o con lo divino, día a día, para muchos ha sido una gran bendición, para otros simplemente han saciado la curiosidad, otros solo para adquirir un conocimiento pero se han quedado en eso, y otros han transformado eso en una práctica que lo ha llevado a tener una mejor vida o por lo menos darle sentido a la misma. Así que para los grandes rabinos, el misticismo y de allí la cábala no es una corriente aislada. Para muchos es como el espíritu de la Torá, el conocimiento oculto reservado para los sadiquín, una herramienta importante de crecimiento espiritual, un manual que nos ayuda en el crecimiento personal, una forma de acercarse al Eterno con reverencia y temor cuando empezamos a descifrar todos estos códigos. De allí que los profetas como Isaías, Ezequiel y Daniel, todos ellos vieron experiencias o vivieron experiencias místicas, esas visiones celestiales, esas palabras ocultas reveladas, esa fusión entre el hombre y la voz del Eterno. Todo esto son enseñanzas que tienen raíces profundas en la cábala y lo que es el misticismo. La conexión directa con el infinito a través de la pureza del alma fue lo que los ayudó a alcanzar ese nivel y de allí todo lo que expusieron. Así que para concluir, podemos decir que el misticismo judío es una joya espiritual que ha acompañado al pueblo de Israel desde sus albores. No es un conjunto de teorías ocultas ni una forma de vivir en sintonía con el Eterno, sino más bien un estilo de vida.
El misticismo nos recuerda que cada acto humano tiene un eco en lo alto y que la redención comienza en el interior. En tiempos de crisis existencial, para muchos el misticismo ofrece profundidad, dirección y sentido en la vida. Es un llamado a despertar, a reparar, a rectificar y a elevarnos con cada pensamiento, con cada palabra y con cada acción. Así que el misticismo es mucho más que una tradición esotérica. Para muchos es el corazón palpitante del judío que está allí escondido. Es la forma de invitar al ser humano a conocerse, elevarse y unirse al Creador. Es estudiarla para vivirla y de esta manera evidenciar la transformación de la realidad desde lo interior hacia lo universal a través de una verdad. Y en estos tiempos de incertidumbre y de gran búsqueda ofrece una guía de gran luz hacia el sentido, la plenitud y tener realmente una experiencia divina con el Creador. Poder tener una verdadera conexión hasta que lleguemos a ser un ejad con el Eterno. Esto en cuanto a el misticismo judío y todo lo que he querido exponer brevemente para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.